Compañeros y amigos, con Antonio Lomas Moreno. Sí. Bueno, Toño, pues muchas gracias por esta cosa que se está haciendo ya casi costumbre, compañero, de vernos los miércoles Así es, para todos platicar los miércoles por la mañana. Son nuestras mañaneras. nuestras mañaneras. Oh, no, 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 por favor. Eso Bueno, sería casi un dice, pecado dice venial. Xochitl que ya las va a quitar, sí. Preguntaron, oye, ¿va a haber mañaneras? Y, y dijo, a mí me dijeron eso, ¿sí? Me dijeron, mire, en mi gobierno no va a haber pendejadas ni mamadas, ¿sí? Entonces, Oye, pero pues yo sé que también Claudia ya dijo que ella tampoco. no va a presentar mañaneras. O sea, imagínate nada más ser una apóstata que quiera tomar la mayor joya de López Obrador, que son las mañaneras, y apropiárselas. Sí. Es como que no estaría muy bien para los fieles seguidores de AMLO. O sea, ¿tú Oye, crees que mañanera solo con AMLO? Me cambia ese cafecito, compañero, porque pues ya se me enfrió. antes Gracias. de entrarle de lleno al tema, yo tengo una duda en la cabeza. ¿Qué va a pasar con AMLO después de que entregue su bastón de mando, de que le transfiera el poder al candidato o candidata de la 4T? Sí, pero me cambia la tacita. ¿Qué va a pasar? Porque este ya se me enfrió, sí, por favor. Con los seguidores de López Obrador van a seguir diciendo, es un honor estar con López Obrador. Ahora van a decir, es un honor estar con Claudio. ¿Qué va a pasar? Mira, yo en los recuerdos que tengo, sí, de estos periodos donde hay un presidente, electo, o un candidato con una fuerza que lo hacía, pues, prácticamente ver como tal. Recuerdo, creo que fue a Echeverría, sí, un día que le preguntaron eso que tú dices, oiga, ¿y cómo van a quedar los echeverristas o algo así? Y él dijo, no, pues de eso ya no va a haber, dijo, ahora los que va a haber son los López Portillistas. Sí. Pero yo no veo a López Obrador haciendo eso. Yo creo que él no va a ocultar su... o va a tratar no más de darle un poco la apariencia de que no será así, pero creo que él va a estar muy interesado en que sea claro, patente, que el hombre del poder es él. O sea, lo que estamos pues viviendo es el inicio, por lo menos, de un intento de un nuevo maximato, ¿sí? Y entonces, bueno, pues vamos a ver cosas raras que nos van a ir dando señales en un sentido o en otro. Como ahorita simplemente lo que estamos viviendo, están contando unos votos y ya se les hizo bolas el engrudo, hay muchas quejas, hay muchas irregularidades. La verdad, el resultado de eso que están haciendo sabrá Dios qué ir a hacer. Pero el presidente finalmente va a hacer lo que él le dé la gana, como ha sido siempre. Yo pensé que iba a Sin decir embargo, su van chingada gana. a estar haciendo un esfuerzo. Hola, buenos días. Van a estar haciendo un esfuerzo por simular, por dar la apariencia Maquillar. de que están tomando en cuenta la opinión de la gente. Y mira qué curioso, sí. A final de cuentas, aunque eso es una simulación y aunque eso es todo lo irregular que pudiéramos pensar, termina siendo una mejor simulación la que está haciendo López Obrador que la que terminó haciendo el FAM. Porque aquí hicieron una encuesta y ahí fueron, y ahí estuvieron y la gente participa y están contando los votos y la chingada, y estamos aparentemente en una situación de incertidumbre. Y acá de repente dijeron, ¿saben qué? Ya, y con esas pinches encuestas, con esas pinches encuestas, patito, que salen en los periódicos y en las que publica Ciro Gómez Leiva, ya tenemos nosotros que es Xochitl. Ay, la chingada, ¿cómo? Y la otra iba a medias, pero ya es irreversible. ¿Cómo va a ser irreversible una pinche encuesta? ¿Cómo? Sí, y ya no vengan el domingo, ya, sí, ya sé que se anotaron y la chingada, y que se entusiasmaron, pero se van a chingar a su madre, nosotros decidimos, sí. Resultó más democrático Morena que el FAM, ¿te imaginas? Y algo muy paradójico. Salvador, hay algo que yo no entiendo de López Obrador. Hay cierta edad
en que es más sabroso manejar el poder desde la sombra, detrás, ser el poder detrás del trono. Cuando uno es un joven o uno es un adolescente en ese periodo de calentura, nos sentimos obligados a que todos nos vean. Somos eufóricos, queremos demostrar que nos podemos comer el mundo, devorar las cosas. Pero ya pasa el tiempo y nos vamos serenando y normalmente a uno le gusta ser el poder detrás del trono. ¿Por qué a su edad López Obrador no está mejor diciendo, ok, yo voy a seguir siendo el chingón, pero dentro de la serenidad de mi poder, desde mi despacho? Y te voy a poner un ejemplo de un personaje que tú conoces y conoces bien, Abel Guerra. Hace tiempo que él es el poder detrás del trono de Morena, da pocas entrevistas, se mueve un poco en público, aunque sigue yendo a los cafés, se sigue mostrando vivo, pero en realidad el poder real lo ejerce desde las sombras. Y yo me pregunto, ¿por qué López Obrador no aprende esa historia de vida y se serena un poco y dice, voy a ser el poder detrás del trono, sino que quiere seguir siendo el centro de la existencia de México? ¿Qué pasará con él? A ver, esta es una pregunta más para un psiquiatra, Un psicólogo. Un psicólogo. Hay gente que tiene perfiles muy interesantes, como por ejemplo, ¿cómo se llama este amigo? Sí, hay un politólogo importante, asesor, Daniel Esquivel se llama, Sí. Él es uruguayo. Y él mezcla, está interesado en la política y en la psicología, y es digamos, que una persona que se ha significado por estudiar los perfiles de las personas, sus motivaciones, en una, pues digamos que mezcla de dos cuestiones básicas o de dos maneras interesantes de estudiar los fenómenos. ¿Sí? Uno pues es Freud, ¿sí? Por el lado del psicoanálisis, y por la otra Maquiavelo, sí, sí, hasta luego, que les vaya muy bien, sí. Maquiavelo, sí, yo creo que sigue siendo el hombre más iluminado en cuanto a las cosas de la política, que también se explica mucho en motivaciones de tipo personal. Entonces, pues, yo sí creo que López Obrador es un personaje complejo, ¿sí? que nos debe la gente del área de la psicología, de la psiquiatría, un buen análisis de por qué sus motivaciones, de cómo pues logró tener éxito. Y bueno, yo creo que él no va a estar a gusto. Yo creo que él, estando a la sombra, no se va a sentir incómodo. Se va a encerrar allá, dice, en su rancho. Pero yo creo que va a estar tratando de influir. Y no lo veo como una persona que tenga mucho interés en influir poquito. Yo creo que va a ser una persona que va a tener pues la intención de influir mucho, de ser un factor determinante, ¿sí? Y entonces, pues sí, va a ser un problema para él, va a ser un problema. ¿Para él o para México? Para México ha sido él un problema desde que yo creo que empezó a hacer algunas cosas de orden político, ¿sí? Quizás su activismo al principio era un poco idealista, una cosa así, pero en términos generales las rupturas de él siempre han tenido que ver con que no se someta a la gente exactamente a su voluntad, que no le den las candidaturas, que no les den los ganes, que no les den, etcétera. ¿Sí? De hecho, es un personaje que jamás ha reconocido una derrota y ha sido derrotado muchas veces o varias veces. Entonces, yo creo pues que sería un problema para él. Las desgracias, estoy empezando a leer un libro interesante de los Reyes Malditos, ¿sí? Un francés, ahorita no recuerdo el nombre,
voy empezando el libro, pero hay una frase que me llama mucho la atención porque dice que en tiempos de crisis siempre surgen los grandes personajes, ¿sí? Eh, Siempre surgen las personalidades pues, que de algún modo ayudan a salir adelante. Pero subraya ¿sí? que siempre los problemas, esos periodos complicados de la humanidad son consecuencia de un mediocre, o sea, la mediocridad. O sea, yo creo que si algo caracteriza a López Obrador es la mediocridad. Y ahorita, en el tema que estamos viviendo hoy, eso de la encuesta, se refleja de manera absoluta el asunto pues de manejar las cosas con un enfoque mediocre, con un enfoque no científico, no riguroso, sino elevado. Y entonces lo que sucede pues es eso. Claro, con un propósito aparte descaradamente manipulador. O sea, yo simulo que estoy tomándole la opinión a la gente, pero al final de cuentas yo voy a decir qué es lo que se haga. Y entonces pues yo sí creo que no va a estar a gusto. Ojalá que logre equilibrarse, pero en general para cualquier persona dejar una condición. Hay un amigo, Juan Ángel Sánchez, no creo que nos vea, pero si nos ve por ahí le mandamos un saludo, le dejamos un saludo aquí, que dice, en México no hay cosa más fea que ser ex lo que sea, ¿sí? Ex lo que sea. Imagínate ser, por ejemplo, ex esposo de Salma Hayek, debe ser muy gacho. Debe ser terrible, hermano. Por ejemplo. Pero bueno, el punto aquí es ese, que pues tenemos un presidente interesante, se podría caracterizar como un antihéroe, ¿sí? O sea, los antihéroes pues son esos personajes que hacen exactamente lo mismo que los héroes. Hay un problema y tratan de resolverlo, pero a diferencia de los héroes, en lugar de resolver el problema, los dos tienen como común el hecho de tener la mejor intención de ayudar a la gente, ¿sí? Nada más que los héroes le resuelven los problemas a la gente y los antihéroes, en lugar de arreglar los problemas, se los empeoran, ¿sí? Me recuerdas al Chapulín Colorado. No, pero el Chapulín Colorado no era precisamente un antihéroe, ¿sí? No era tan funesto, no, el antihéroe es ese pues qué te diré, que trata de sacar un gatito, de agarrar un gatito que anda ahí arriba y entonces va al árbol y lo que hace es tumbar el árbol y el árbol destroza la casa y bueno, dentro de la familia. Sí, es un desmadre. El antihéroe hace un desmadre. El desmadre que ha hecho López Obrador, o sea, para empezar llega y que dice el aeropuerto a chingar a su madre, vámonos. ¿Sí? O sea, y ahorita estamos pagando las consecuencias. El aeropuerto que tenemos ya no está saturado, pero está destruido. O sea, las últimas veces que yo fui, lo ves en los baños, lo ves en todas partes. Se ve porque se está yendo el TUA pues para pagar la deuda que quedó por andar cancelando el aeropuerto. Oye, ahora hay algo que yo no entiendo del pueblo de México. Cuando se me empezaron desde antes, pero cuando empecé yo a decir, aquí la cosa está de la chingada, cuando él dijo que no tenía ciencia el sacar petróleo, que bastaba con hacer un agujero como para sacar agua y eso era suficiente. Y peor cuando él dice que se resuelve el problema de salud en México con una bodegota, donde se traigan y se acumulen una gran cantidad de medicinas. Y luego anteriormente cuando le preguntaron cómo iba a resolver el problema de la distribución de medicamentos, él dijo, pues sí, la Coca-Cola puede hacerlo y llega a cualquier parte, porque nosotros no podemos. Claro. O sea, ¿por qué el pueblo no capta esos mensajes en su justa dimensión y dicen, este hombre algo tiene que no es correcto? O sea, eso yo no lo entiendo. A ver, el problema aquí es que cuando hablamos de pueblo, pues en sentido estricto estamos hablando de toda la gente que conforma la sociedad mexicana. A lo mejor podríamos restringirlo a los que son mayores de 18 años y en consecuencia tienen derecho a votar. Ya son ciudadanos, pues. Y entonces uno dice, pero es que no veo que haya un efecto porque la popularidad o la aprobación del presidente sigue siendo elevada. Y entonces, ¿cómo es posible que se hagan absurdos o que sucedan ese tipo de afirmaciones
de simplificar las cosas cuando la gente, pues mucha gente sabe que son complejas, pues es que hay un sector de las personas que lo entiende y otro sector que no lo entienden. Y entonces se va decantando la fuerza del presidente. Claro, hay grupos que son personas que tienen un interés político, económico, y entonces van a estar con el proyecto al margen de cualquier otra cosa. Pero en términos generales, así como grupos sociales, la fuerza que tiene López Obrador y que tiene Morena también se ha concentrado en personas mayores de 68 años, con escolaridad abajo de 6 años, ingresos entre 2.400 y 5.000, ya ni siquiera los que tienen abajo de 2.400 están ahí. Y, por supuesto, como parte común a todos ellos, que reciben dinero de los programas sociales, ¿sí? En cambio, la gente que está en contra, y cada vez más en contra, son las personas que tienen estudios superiores. ¿Qué significa eso? Pues que las personas con estudios superiores y se van alejando de esas posturas, y la otra gente no. Pero hay un componente adicional, ¿sí? Porque esa otra gente, ¿por qué no es arrastrada por la otra, por los que sí están entendiendo que lo que está haciendo el presidente está mal? ¿Por qué no los más preparados, con su opinión, que se corre ahora pues, de manera eh, pues, pues muy profusa, porque lo que tenemos es lo que tenemos ahorita nosotros, aparte de los medios, etcétera, la radio, donde se expresan ese tipo de sectores ilustrados? O sea, ¿por qué no influyen? Pues porque vivimos en un fenómeno interesante que Moisés Naim llama los gobiernos 3P, ¿sí? Que son esas 3Ps: el populismo, la polarización y la posverdad. Cuando se establece el populismo, cuando alguien nos vende la idea de que el mundo está dividido entre buenos y malos, que él es parte de los buenos, que él es el líder de los buenos, ¿sí? Y que él se ha tomado pues la encomienda de combatir a los malos, ¿sí? Que son los neoliberales, que son los colonialistas, que son Los explotadores. el que sea, ¿sí? Los judíos, o lo que sea, cuando le generamos a la gente esa condición de polarización, donde haya un ellos y nosotros, ellos los malos, nosotros los buenos, ¿sí? Ellos los que nos dañan, los que nos afectan, ¿sí? Nos roban, y nosotros, pues, los oprimidos, los explotados, ¿sí? Entonces, cuando se logra dar eso, el populismo, ¿sí? Se da el fenómeno de la polarización, o sea, la gente entra en ese asunto, ¿sí? Y luego la posverdad. Y entonces es un caldo muy interesante, porque si algo ocurre en el contexto de polarización, donde lo que importa no es tanto la razón, los datos, la verdad, no. Para tomar un juicio, lo fundamental es saber de dónde eres tú, con quién estás tú. Si estás conmigo, entonces todo lo que tú digas debe ser interesante, correcto y verdadero. Pero si eres del otro polo, tienes un interés, eres neoliberal, ¿sí? Y eso que estás diciendo no tienes que saber dónde estabas cuando pasó aquello, Ah, etcétera. sí. Se da todo Frase ese célebre. fenómeno donde se pierden el sentido de las cosas. Y luego, para remacharlas, en el fenómeno de la posverdad. Ahorita, por ejemplo, para mucha gente, para muchos mexicanos, la boda en Culiacán no existió. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque hay gente que está diciendo que no es cierto. Y para la gente que apoya a López Obrador, pues sí le dice a la gente, sus afines, ¿sí? Que eso fue un montaje. Pues para ellos va a ser un montaje. Y entonces lo que opera es la posverdad. Y la posverdad está manejada por las personas que manejan los polos. Y en eso se pierde razón de muchas cosas. Y a final de cuentas, ¿quién va a ganar? Pues el que tenga el polo más grandote. Y el que tiene el polo más grandote hoy en día es el presidente Moreno. Entonces, ese es el fenómeno que tenemos. Pero yo aquí quisiera extender para explicar. El gran error estratégico que está cometiendo Xochitl es no entender que en este contexto de
si tú entras ahí, entonces va a ganar el que tenga el polo más grande. Y el que tiene el polo más grande, Xochitl, es el presidente. Están los intelectuales mexicanos tratando de vendernos la idea de que López Obrador es un corrupto, de que hay un dispendio, de que chingados, pues eso todo el mundo lo sabe, de los que tienen cierta plena conciencia. ¿Sí? Esa no es ninguna novedad. Y eso no va a generar una condición de fuerza para la oposición. Simplemente, ahí es perder el tiempo. Pero sí, al acentuar la polarización, pues simplemente estás entrando en el terreno de juego favorable a la contra. Y Xochitl está atrapada ahí y por eso ya no ha avanzado. O sea, tuvo un destello, sí, no, o sea, está muy tranquila. Hay una diferencia abismal de 50 puntos ya cuando nos vamos a la proyección electoral entre ella y Sheinbaum. Y bueno, traen la fantasía, ellos también traen posverdad, porque ellos, mira, ahora esa es la otra novedad. Que se están presentando como una alternativa 3P, ¿sí? Una alternativa 3P también, el Frente Amplio por México. Y entonces, bueno, pues tú dices, a ver, pues ¿con quién me quedo? Pues sí, más Sí. de lo mismo. Es muy difícil. Vamos, a lo que voy es a que el tema político en el que estamos ahorita, interesante, ¿sí? Donde se dan ese tipo de cosas absurdas, plantea un reto político muy importante, ¿sí? O sea, no nos vamos a salir de ahí ahondando en esas cosas, ¿sí? Y un poco por ahí va la estrategia de Xochitl. Muy razonable, muy brillante, con muy buenos reflejos, pero yo creo pues que, por ejemplo, andan vendiendo la idea desde hace varias semanas de que ya está a punto de alcanzar a Sheinbaum. Es absolutamente falso eso. Pero ahí andan ellos con esa ventolera. Y bueno, pues ojalá que reaccionen pronto para que se ponga sabrosa la contienda. Salvador, te comentaba fuera de entrevista que la noche de anoche fue para mí muy mala noche. Estuve recibiendo muchos mensajes, muchas quejas, muchos lamentos, pero también muchos gritos de alegría. Los números y las tendencias me indican de que es Claudia. La pregunta a Salvador Borrego, director de Saba Consultores, es: ¿qué le dicen a él los números de su trabajo? Desde hace muchos meses se tenía claro que los personajes que iban a estar pues como opción para la candidatura de Morena eran Sheinbaum, Marcelo Ebrard. Se mencionaba también a Ricardo Monreal. Y hubo algunos momentos en que se veía como una opción fuerte. Después un poco fue sorpresiva la inclusión de Adán Augusto López, pero en términos generales ahí anduvo en esas personas. Y nosotros empezamos a medir desde hace muchos meses un poco cómo estaba una variable que es muy importante, que es la intención de voto, pero de manera espontánea. O sea, es una pregunta interesante porque no excluye a nadie, porque a la gente se le da la oportunidad de mencionar a cualquier persona. O sea, nosotros la pregunta esa la hacemos del siguiente modo: ¿quién le gustaría a usted que fuera el próximo presidente o presidenta de México? Así. Entonces, ¿qué opciones tiene de respuesta la persona? Pues todas. Si él trae en mente a alguien, pues lo pone. Y luego nosotros hicimos pues el tracking de eso, ¿sí? El monitoreo también de eso. Y entonces lo que vimos, cuando ya se fue más o menos decantando esto, empezamos, lo que vimos después fue que si metíamos los nombres, o sea, si les decíamos, a ver, de estos, ¿quién te gustaría que fuera el candidato de Morena? Entonces se daba una situación muy similar al otro, al top of mind. Y es que durante muchos meses, el líder indiscutible era Marcelo Ebrard.
el año pasado, cuando empezaron las manifestaciones en defensa del INE y luego todo aquello, todo ese movimiento que hubo, ahí no sé por qué coincide que empieza Sheinbaum a avanzar y logra alcanzar a Marcelo, y estuvieron durante pues un buen número de meses en empate técnico. El lunes este último que medimos, el empate técnico se rompe, pero apenas se rompe, o sea, tenemos una ventaja de cerca de 10 puntos de Claudia sobre Marcelo Ebrard, tanto en la respuesta espontánea como en la respuesta cuando se les dan los nombres, no nada más de ellos, sino también de los otros 4. Entonces queda esa situación en una definición donde ya se rompe el empate técnico. Dicho de otro modo, de acuerdo a nuestros números, ¿sí?, la persona que gana la encuesta es Sheinbaum. Si ese es el resultado que sale y que nos van a informar hoy a las 5 de la tarde, pues estaría más o menos en línea, y digamos que esa operación política que evidentemente hicieron, que te estoy comentando de cómo de repente de haberse estado siempre arriba Marcelo, de repente despunta Claudia, pues habrá sido exitosa. Pero o sea, así son las cosas en la democracia, así son las cosas en el poder. En el ejercicio que están haciendo, pues digamos que no habría mayor contratiempo. Lo interesante es, y no lo podemos descartar, pues que de repente ahí salga que es Marcelo, ¿sí? Porque entonces, pues, ¿qué va a hacer el presidente? Es claro que si es Marcelo, pues él sí sentiría más rápido y más pronto, yo creo que el frío, ¿sí?, la marginación, porque Marcelo ha dicho que sí, va a seguir, pero pues no necesariamente así con toda la vehemencia con que lo plantea Sheinbaum, ¿sí? Y entonces, bueno, pues vamos a ver, pero eso es lo que nosotros tenemos. O sea, vamos, a mí no me sorprendería si dicen ganó Sheinbaum, yo diría, bueno, pues sí es coincidente con lo que nosotros tenemos, pero si nos dicen que gana Ebrard, bueno, pues puede ser también, por el tipo de encuesta que ellos hicieron, pudiera ser. Al menos no sería tan descabellado. Resultaría descabellado que de repente nos digan que fue Dan Augusto, o Noroña, o Ricardo Monreal, o el del todavía Verde, más el compañero del Verde. Entonces diríamos, espérate, no puede ser. Digamos que a final de cuentas, aunque el empate técnico se rompe, esas dos opciones, Marcelo y Claudia, digamos que pudieran parecer razonables, sensatas, pero creo que en los dos casos sí, no exento de conflicto y de un riesgo grande de ruptura, ¿sí? Y eso es lo que nos indica que muy probablemente habrá fracasado el proceso, porque los dos propósitos de este tipo de procesos para decidir los candidatos pues son tener un candidato competitivo por una parte, pero también por la otra, que se mantenga la cohesión, la unidad del partido o de la alianza. Y en este caso, pues es claro que el riesgo, por ejemplo, sobre todo en caso de que el que no resulte sea Marcelo Ebrard, pues el riesgo de que se vaya como candidato de MC aparentemente es bastante alto. Salvador, ¿qué porcentaje le das tú a la posibilidad de que pueda llegar a la candidatura Marcelo? Pues por lo que te acabo de decir, es casi un volado. Ya. Es casi un volado. 60, sí. 40. Pues quizás sería más razonable 60% que sea Claudia, sí, 40% que sea Marcelo. Oye, pero hablemos claro, en este caso, en caso de que gane Claudia, ¿gana Claudia o gana AMLO? Y la segunda pregunta, en caso de que gane Marcelo, ¿gana AMLO o pierde AMLO? Y en caso de que gane AMLO, ¿pierde México o gana México? Yo creo que
tenemos que meter un elemento de juicio más, ¿sí? Porque lo que yo creo que sería terrible es que del actual gobierno se mantenga la irracionalidad, ¿sí? O dicho en otros términos un poco más técnicos, sí, que se mantenga esa manera de decidir a lo pendejo, ¿sí? Con personas poco preparadas, ¿sí? Con personas que son improvisadas. O sea, si gana si gana Morena, no importa que sea Claudia, no importa que sea Ebrard, ¿sí? Pero en el gobierno próximo recuperamos la racionalidad, ¿sí? Que las cosas tengan sentido, que sea gente preparada la que decida sobre los temas complejos que hay en la vida del país, que se tenga pues una racionalidad y no ajustar la vida a los traumas de una persona, ¿sí? O sea, cosas como las que hemos visto, si nadie debe ganar más que yo, pues, ¿por qué chingados no? O sea, hay situaciones donde alguien puede, vamos, no lo vas a conseguir en alguna posición, una persona que gane menos, porque aparte tú te bajas el sueldo, ¿para qué te bajas el sueldo? Pues ahora sube, yo no estaría, fíjate, yo vería más razonable si él hubiera dicho, señores, yo voy a ganar 2 millones de pesos mensuales, porque soy el presidente. Está bien. Y que nadie gana más que nadie gana más que yo, pues está bien. Puedes en ese rango dar sueldos razonables para las responsabilidades que tienes. Pero tú te bajas el sueldo, sí, te bajas el sueldo mañosamente, porque pues todas las cosas que tienen los presidentes que salen finalmente del erario. Pero bueno, vamos a desestimar eso, sí. Pero te lo bajas así y que nadie gana más que yo, pues está simplemente complicando las cosas, sí. Porque mucha gente preparada no va a querer aceptar porque tendrá otras opciones mejor remuneradas y entonces vas a dejar áreas muy sensibles, muy complicadas, muy importantes desatendidas o mal atendidas. Y entonces, bueno, tenemos esa situación. Entonces yo la verdad creo, pues, tengo la esperanza de que eso por lo menos lo recuperemos, ¿sí? Y entonces casi te puedo decir que no veo con angustia el tema, ¿sí? De quién va a ser. Me entusiasma mucho, sí, pensar que ya se va a acabar este gobierno, que ya no va a estar López Obrador, ¿sí? ¿Seguro? Sí, va a estar ahí, seguramente va a poder hacer cosas o va a tener algunos privilegios, sí, pero que no esté pues él decidiendo las cosas y que sea una persona pues que pudiera ser estos dos que estamos manejando de Morena, pero ¿por qué vamos a descartar a Xochitl? Pudiera ser Xochitl también, sí. Yo creo que Xochitl le daría mucha más racionalidad al gobierno y no sabemos realmente quién se irá a lanzar por MC, a lo mejor de repente se mete nuestro gobernador, ¿sí? Nuestro Med segundo. Oye, y aparece una luna de sangre y se lanza y gana la presidencia, no sabemos, ¿sí? Oye, pues acuérdate que dijo que los marcianos llegaron ya. Así es. Y que le enviaron señales que por eso él debería ser el candidato. Sí. Oye, hablemos claro, ¿cuál sería el porcentaje de posibilidades de que inmediatamente Claudio o Marcelo se dieran cuenta que ellos ya tienen la banda presidencial y que tienen el poder real? ¿Cuánto tiempo irán a tardar cualquiera de los dos para decirle a López Obrador, ¿sabes qué? El que mando soy yo, vete a tu ranchito que se llama La Chingada y déjame gobernar? Bueno, pues ese tiempo yo creo que por lo menos debe ser de aquí a que ya tengan la cosa es aquí, sí. La banda. La banda, sí. Antes de eso sería muy aventurado, muy peligroso, muy riesgoso, sí. Porque de repente, pues, les puede ocurrir algo, sí. No, yo lo que creo es que lo inteligente del que sea, sí. Incluso Xochitl debería de entender esto, sí. Es no frontalizarse, irse tranquila, dirigirse a la gente, hablar con la gente, pero en un contexto no de andar convenciendo de que la 4T o el gobierno actual está haciendo malas cosas, simplemente platicar, ¿sí? No confrontarse, ¿sí? Incluso
darle de algún modo garantías al presidente pues, de que su proyecto en lo esencial va a seguir. De hecho ya lo he estado haciendo, pero no estar ahorita en esa actitud beligerante, ¿sí? Y en esa actitud también orgullosa o digamos que prepotente o presuntuosa en el caso pues de Morena, ¿sí? Pero una vez que tengan la banda presidencial, por una cuestión de responsabilidad muy probablemente, ¿sí? Pues van a tener, yo creo, que decirle pues que hasta ahí llegó, ¿sí? A veces dicen que es de inmediato, a veces es un poco después. Pues la historia ahí la tenemos, ¿sí? Como de repente pues mandan de embajador pues a los expresidentes, ¿sí? A veces hasta el otro extremo del mundo, pues. Sí. Pero bueno, pues eso se va a dar. Yo te repito, lo que espero es que tengamos una condición de racionalidad, que recuperemos la racionalidad, al margen del partido que gane, al margen de quien sea el personaje que ocupe la presidencia. Ojalá. Para mí hay un mensaje muy claro de Xochitl. Claudia no es la candidata, en caso de que ella sea. Claudia no es mi contraria, va a ser López Obrador. ¿Crees que ese es un mal mensaje, es un mal camino por parte de Xochitl? Decir, bueno, yo veo como mi contrario, no a quien designe Morena, en caso de que sea Claudia, en caso de que sea Marcelo, quién sabe qué va a pasar. Pero ella ahorita, igual que yo, consideramos que va a ser Claudia. Nos podemos equivocar, así es la política. Pero el decir de Claudia, perdón, de Xochitl, de que ella no va contra Claudia, que el candidato a la presidencia no va a ser Claudia, va a ser López Obrador. ¿Crees que es un mal camino? Tan es un mal camino que los números así lo muestran. O sea, ella no está creciendo. Mira, yo no me quiero meter en esas cosas mucho, porque finalmente no es mi campo. Finalmente los estrategas deben de ser contratados para que definan este tipo de cosas. Pero lo que sí hago es medir. Y lo que sí hago es saber, cuando mido, si las cosas están funcionando bien o no. Y aquí lo que yo puedo afirmar es que lo que está haciendo el equipo de Xochitl no está funcionando. Y lo peor del caso es que no tienen ni siquiera conciencia de ello. Ellos creen que van con madre. Y ellos dicen, ya tenemos la esperanza en nuestras manos y la gente está con nosotros. Y eso no se corresponde con las estimaciones, con las cifras que tenemos. Entonces ahí yo lo que pienso es pues que si ella dice que ella se va a confrontar con el presidente, que tiene las mañaneras, que tiene mucho dinero que está repartiendo, pues prácticamente lo que está haciendo es cavar su tumba. El presidente no le va a ganar, no le va a ganar, porque el presidente pues simplemente tiene una condición de fuerza muy importante, y la gente que apoya al presidente, en la medida en que la gente ubique que alguien esté en contra del presidente, ya en automático está en contra de esa persona. Entonces es una estrategia pésima, yo pienso, ¿sí? Pero pues la gente que está en la política desarrolla muchas fantasías, y yo creo que algo de eso hay con Xochitl. A mí me dicen, oye, ¿ya buscaste a Xochitl? Y ¿por qué chingado la tengo que buscar? ¿Sí? ¿O tengo que buscar a todos? O sea, ¿por qué? Porque lo que yo hago es evaluar, ¿sí? Hay estrategas, hay muchos, ¿sí? Y debe haber buenos, ¿sí? Pero el único que tiene una manera de saber si las cosas van bien o mal en el esquema de los monitoreos soy yo, ¿sí? Y no por que haya sido, digamos que, mezquino, ¿sí? Con mis compañeros que andan en el mundo de la demoscopía. Es que ellos se han cerrado, porque yo desde el 97 estuve en la UAP, en la Organización Mundial, les dije que esto es lo que se tiene que hacer. Y luego en el 2008 estuve en Nueva Orleans también presentando estas cosas. No han querido retomarlas. Estoy solo en esto, ¿sí?
¿ok? Sé que representa una ventaja competitiva para un candidato. Ok, de acuerdo. Y luego, ¿con quién voy a trabajar? Pues con el que me busque. A quienes dicen, oye, pero es que tú, como que tratan de venderme que yo tengo una responsabilidad, ¿sí? Para con la oposición, porque estoy consciente y coincido con muchos de que este gobierno ha sido un desastre. ¿Okay? Y yo digo, bueno, está bien, puedo entender, ¿sí? Eso, pero, y no tiene más responsabilidad. A ver, había una persona que quiere ser presidente de la República, que quiere salvar a la patria, ¿sí? Y que trae toda la ventolera esa. No es responsabilidad de ella también saber quién chingado le puede ayudar, ¿sí? Además estamos en las redes, se está viendo eso, ¿sí? Pero si le gustan más las encuestas que le dicen que van a toda madre, bueno, pues que las consuma ella, yo por qué la voy a buscar. O sea, yo no estoy para eso, ¿sí? Y no es una cuestión de orgullo, es que, pues, ¿qué sentido tiene que la busque? A ver, los médicos te andan buscando para ver si no te duele la panza o a decirte, oye, mira, yo, a veces sí, tú los ves ahí en algunos comerciales, pero en términos generales no. Tienes un problema, buscas saber quién chingados te lo puede resolver y le preguntas a la gente y buscas, oye, ¿quién me resuelve este problema? Pero si ni siquiera tienes idea del problema, si crees que vas de poca madre, si crees que ya la alcanzaste, si te crees tus pinches encuestas, tus pinches mentiras, si le crees a la gente y aparte si caes en las trampas. O sea, pues es claro que todo el mundo ahorita está en la monetización. Es claro que si vas con Loret de Mola, que si vas con López Dóriga, que si vas con quien sea, lo que ellos están buscando en ti es rating, porque rating es dinero. Así ¿sí? es. Entonces, pues, y si tú entras en las pinches trampas que te ponen para que te subas al ring y te sigas peleando con alguien que te va a partir la madre y te la está partiendo, pues ya estás jodida. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Sí? Ahora, falta mucho tiempo, van a pasar muchas cosas, pero tienen que entender que de repente están en una condición de candidatura, hay un personaje, hay que ver qué hacemos con él y hay que ver qué se puede hacer. No es una cosa sencilla. Sí, yo creo pues que sí va a ser necesario que haya gente pues que realmente le pueda ayudar en muchos aspectos de la campaña. Bueno, sin tocar las posturas en ocasiones muy estrafalarias, muy bizarras, del hacedor de milagros, de ese que dice como mayor bandera, yo tengo 35 años, ¿quién quieren que lo represente? Un joven de 35 años o la vieja política, los viejillos son los únicos que llegan al poder porque, caramba, bravo, acabo de descubrir un artículo que dice que los jóvenes de 35 años podemos ser candidatos a la presidencia. ¿Y saben qué? Yo tengo 35 años. Más allá de esos decires, que da mucho rating, por cierto, eso tengo que reconocerlo. Mi pregunta, Salvador, ¿qué te dicen tus números sobre el juego que está jugando Movimiento Ciudadano y sobre todo su dueño, su máximo poder, el mercader poco pelo? Mira, el problema que tenemos aquí es que en una situación donde la gente está decepcionada, ¿sí? De pronto puede surgir o puede verse atractiva una tercera opción. Así es. Cuando nosotros le preguntamos a la gente el sentimiento con respecto a la nominación de Xóchitl, las palabras que más se dieron fueron un poco como que la vergüenza, la pena, la decepción, ¿sí? O sea, fueron y se sienten traicionados. Y entonces si tú vas a una contienda y tienes un grupo que tiene esas características y la otra opción pues te ha estado demostrando hasta la saciedad que ha sido un desastre como gobierno, pues de repente si se presenta una figura atractiva, pues puede salir, porque aparte es una elección a tercios, ¿sí? Y entonces no está tan alejado de la realidad soñar con eso.
Y en el caso, por ejemplo, de dos personajes que pudieran ser candidatos de MC, pues sí tendrían posibilidades por diferentes razones. Mira, por ejemplo, en el caso de Marcelo Ebrard, él, pues por ser de Morena, es claro que tiene gente de Morena que lo apoya. Entonces hay una parte de Morena que lo apoyaría. Y por ser apoyado por las personas que tienen estudios superiores, que son la gente que apoya a la oposición, pues le robaría también parte de la oposición. Y entonces podría entrar en una contienda donde de pronto tenga una condición de fuerza similar a la de los otros. Y ya andando pues en marcha la campaña, pues no sabes para dónde se va a ir la bola. Usualmente, y es muy interesante, Toño, usualmente las elecciones se pierden por un error. Por un error. Un error que no se detecta a tiempo y no se atiende bien. ¿Sí? A veces no hay tiempo para atenderlo, pero un error, un golpanazo, ¿sí? Y entonces aquí, pues un poco queda a la suerte. Mira, por ejemplo, en la elección del 2012, el miércoles previo a la elección, había un triple empate técnico entre López Obrador, Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota. Y hubo dos errores ahí, dos errores que definieron eso. ¿Sí? El error primero de Josefina Vázquez Mota fue ese día miércoles previo a la elección, o sea, faltaba jueves, viernes, sábado y domingo, 4 días para la elección del 2012. Ese día se le ocurre a Josefina Vázquez Mota nominar para la PGR a Felipe Calderón, el presidente. Y eso no le gustó a la gente. Y en el caso de López Obrador, fue un error o un pecado de omisión, porque ese día las huestes en aquel entonces era PRD, pero la gente de López Obrador, se encuentran a este periodista de Milenio, ¿cómo se llama? Que ha tenido pues diferencias importantes siempre con López Obrador, Carlos Marín. Sí. Y entonces dicen, no está corroborado, pero parece ser que le aplicaron el piquete azteca, ¿sí? Por lo menos unas 2 o 3 veces. ¿Sí? Y entonces, vamos, lo vejaron, lo agredieron feo. Hubo gente incluso dentro de los cercanos a Morena que le sugerían a López Obrador que ofreciera una disculpa. Pero él, pues, no es muy afecto a ofrecer disculpas. Ya viste ahora que pues, se dio el fenómeno de que se ríe cuando estaban con el tema de los muchachos de Guadalajara, ¿sí? Y él dijo, ¿yo por qué voy a pedir disculpas? Pues, no, yo no ofrezco disculpas. Bueno, no lo hizo. Y entonces, bueno, pues eso tampoco fue aprovechado. Pues en el caso de él, pudo haber aprovechado eso para él, entonces, moverse. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que finalmente de muertito se fue Peña Nieto y gana la elección. Entonces, lo importante aquí es que podamos entrar en una carrera donde las cosas se pueden ir para un lado u otro y que dependa de la habilidad de la gente que está en la campaña el triunfo. ¿La habilidad para qué? Fundamentalmente para detectar problemas, para detectar oportunidades, ¿sí? Y para actuar de manera inteligente en consecuencia con esas oportunidades o esas situaciones de riesgo. ¿Okay? Se pueden hacer esas cosas de muchas maneras, ¿sí? ¿Okay? Lo que nosotros hacemos es único para detectar con toda oportunidad las cosas, porque entre más rápido las detectes, tienes más posibilidades de arreglarlas bien, ¿sí? Y fácil, más económico, más rápido. Y entonces, bueno, la idea es entrar en eso y yo creo que sí se puede dar, tanto con Marcelo Ebrard como con Samuel. Se da la posibilidad. ¿Por qué? Pues porque sería un elemento disruptivo, un joven, sí, que va a captar otro tipo de gente. Quizás se interesen algunos que están ahorita desinteresados. Acuérdate que prácticamente la mitad de la gente no vota. Así es. Entonces, si de repente sale, pues un poco como sucedió aquí, pues con su esposa, influencer, que en aquel entonces pues era hasta más sola. Ahora imagínate la imagen familiar de una familia
pues de la high Bonita. society, bonita, con una niña hermosa, un poco de la idea del Kennedy mexicano, ¿sí? El voto reflejo, yo quisiera ser como esa familia. Así es, y luego decir, oye, pues mira lo que está pasando con Nuevo León, está Tesla ahí, se está viendo pues un desarrollo portentoso de Nuevo León. Él se puede presentar como una persona exitosa, sí, como un gobernador exitoso. Y entonces pues, se puede dar por ahí, ¿sí? Por otra parte, es muy difícil convencer a alguien cuando ya le entró la ventolera de que no lo haga, ¿sí? O sea, es muy difícil, porque pues el entorno social inmediato de los candidatos invariablemente indica que las cosas van bien con ellos, ¿sí? Salvador, vamos a futurear un poco, vamos a pensar de que hoy a las 6 de la tarde las redes sociales, los medios tradicionales nos dicen es Claudia. Y Marcelo Ebrard a su berrinche se pone morado de coraje y dice, ni madre, me voy, me compro unos 10 litros de pintura naranja y me baño, MCA y les voy, y se lanza. Y el día de mañana nos dicen, bueno, bienvenido, Marcelo Ebrard. O por otra parte que Marcelo Ebrard dice, se pone las rodilleras y dice, es Claudia. Y todos felices, todos contentos al interior de Morena. Y Samuel dice, voy. ¿Cuál de los dos escenarios ves más competitivo según tus números para Movimiento Ciudadano? ¿Marcelo o el gobernador de Nuevo León, Samuel? Marcelo, sin duda. Marcelo es una figura nacional, es una figura que ya está visualizada por todo el país como potencial candidato a la presidencia. Vamos, claramente sería mejor opción, Marcelo. Pero ¿qué posibilidades hay de que Marcelo se quite la correa y se lance al juego? Mira, este es un gobierno que ejercita o usa como forma de poder, sí, como recurso de poder fundamental, la coerción. Así es. La amenaza, ¿sí? El chantaje. Y da la impresión de que hay cosas que tienen que ver pues, con varios temas, pero particularmente con la línea 12 de México, donde podría utilizarse pues, el Poder Judicial en contra de Marcelo. Podrían ahí, digamos que controlarlo por esa vía. Acalambrarlo, sí, hacer lo que acepte la decisión. Y entonces, bueno, pues ese es el riesgo, ¿sí? Sin embargo, pues no sabes, o sea, porque también ahorita es un momento en el que, pues, todo el mundo al tomar decisiones corre riesgos. Porque si se hace eso, pues nos vamos a parecer mucho a lo que está pasando en Nicaragua, sí, y entonces, pues sería un riesgo importante que se vea a López Obrador como un dictador, pues tipo que tienen allá en Ortega. Sí, encarcelados los opositores, perseguidos, etc. Perseguidos, incluso algunos hasta desarraigados, o sea, les quitaron su nacionalidad, llegaron a ese extremo. Te comentaba de que anoche, y lo voy a repetir, fue para mí una noche un poco complicada por el furor que hay entre los morenistas. Hay molestia, para mí es evidente, dentro de los ebradoristas, como yo les llamo. ¿Tú crees que se pueda que el poder del presidente sea tanto, no solamente para mantener unificadas las porciolatas, sino también a las bases que siguen a esas porciolatas? Me refiero en concreto al grupo de Marcelo, que ellos creían en serio, de buena fe, que podrían impulsar a Marcelo y que iba a ganar la candidatura. Todavía antier me lo decían, ya está definido, va a ser Marcelo, etcétera. Sí. Y aparte, ya ves cómo son de pragmáticos el Partido del Trabajo sobre todo. ¿No crees que se pueda repetir la historia de Coahuila? Porque en Coahuila les fue
bien relativamente hablando al salirse de la alianza. Ahorita ya tiene un candidato que puede ser, no es candidato, un posible senador, que sería el Tigre allá en Coahuila. Entonces, por una parte, ¿tú crees que el poder del presidente y la popularidad sea suficiente para mantener la cohesión de la 4T? ¿O los ebradoristas, al margen de lo que decida Marcelo Ebrard, podrían reventar, y el PT, al ver la baja aceptación que tuvo, porque va a ser muy baja, podrían, no sé, reventar los dos y decirle a López Obrador, ahí nos vemos? Mira, los partidos pequeños, sí, como el PT, tienen como prioridad fundamental mantenerse como tales. Sobrevivir. Y eso significa tener pues un 3% de la votación por lo menos. Entonces, si ellos ven en riesgo eso, pues claro que van a optar de otra manera, sí. Entonces, pues yo creo que lo que da cohesión es el poder, ¿sí? Y si se tambalea, si se siente en riesgo, pues claro que se van a complicar las cosas. Y se podría atomizar todo, claro, también. Sí. ¿Verdad? Por supuesto que habrá un grupo de gente que siempre va a seguir a López Obrador, cerca de 20%, no es nada. López Obrador va a dejar la presidencia y ojalá que no tenga tanta influencia en la presidencia, pero pues va a ser un personaje que lo vamos a tener a lo largo de algunas décadas. Yo creo que vamos así como el fenómeno de Juan Domingo Perón en Argentina, a tener un obradorismo, así como allá está el peronismo, pues, como una fuerza. Allá de su ¿sí? muerte. Por supuesto. No, incluso cuando ya López Obrador no esté, pues va a haber gente que va a hacer así como con el niño Fidencio, va a haber cajitas de AMLO, ¿sí? Y va a hacer milagros y la gente va a ser aliviada y va a curarse, porque pues López Obrador va a estar en el cielo, pues, y desde allá va a estar preocupado siempre por cuidar a su gente, Pero ¿sí? imagínate A los el pobres, desmadre claro. que vas a vivir el paraíso y Jehová Dios y los diversos dioses según las culturas, teniendo ahí a López Obrador. No van a sentir ñañaras y se van a preocupar. Algo terrible, Sí, que sí, les sí, quiera tumbar el trono a través del voto por voto, claro, casilla por casilla. claro, sí. La cosmogonía futura, López Obrador va a estar ahí, por supuesto, en un lugar preponderante, claro. Oye, yo pienso morirme después que López Obrador. Yo pensaba que mi entrada al cielo iba a ser fácil, pero estando López Obrador al sacar el historial de Salvador Borrego y de Antonio Lomas, va a estar cabrón para que no te dejen entrar. ¿Y tú tienes aspiraciones a eso? Oye, bueno, bien. Vamos a continuar con esto. Salvador, para terminar, algo más que quieras agregar y una última pregunta. Con toda esta historia que está por concluir hoy en la tarde, una de sus etapas, ya concluyó la etapa del Frente Amplio por México. Hoy concluye una de las etapas de la Cuarta Transformación. Con esas dos etapas, ¿quién pierde y quién gana? A ver, la pregunta está dirigida hacia el impacto que tiene la conclusión de esta etapa. Sí, o sea, ¿quién pierde y quién gana en las dos etapas? Bueno, pues yo creo que es una etapa de crisis más que de crisis de transición, ¿sí? Porque precisamente de lo que estamos hablando es de que deja de ser López Obrador la figura que tiene en sus manos el control férreo de lo que pasa en el movimiento de la 4T. Así es, va a haber alguien más a quien él le va a dar el palito para que se lo agarre, ¿sí? ¿Verdad? Porque el bastón es un palito, ¿verdad? Es un palote. Es un palote, bueno, entonces él le va a dar el palote sí, a alguien. Vamos a ver cómo es que lo agarra, ¿sí? Cómo es que se hace de él, ¿sí? Yo supongo que con la mano, ¿sí? Eso espero, no es otra cosa. Yo supongo que con la mano.
ojalá que no vaya a ser con otra cosa que rime con la mano. ¿Sí? Así es. ¿Verdad? Pero bueno, el punto aquí es que va a haber una figura más que, por supuesto, que va a generar una distorsión. Y los futuristas pues van a pensar, y además el que va a dar los puestos y el que va a decir pues cómo estoy yo en mi condición personal, pues va a ser no el que se fue, sino el que entra. Y entonces va a haber una natural condición pues de ascenso del poder de uno y de pérdida de imagen del otro. Y yo creo que vamos a ganar, o sea, el país en términos generales va a ganar con eso, porque la figura de López Obrador, pues es una figura que determina la existencia del triunfo de la 4T de manera pero importantísima, pero con los años, con sus irracionalidades, con todos sus errores, se vino a convertir en un lastre para la 4T. Entonces el relevo, el cambio de mando puede ser una oportunidad para que ese movimiento de la 4T pudiera incluso reavivarse. O sea, cuando ya de pronto tengas tú una situación donde tú digas, a ver, tenemos un movimiento de 4T que tiene ciertos propósitos importantes, como la idea de que primero los pobres. Ayer comí con uno de los grandes empresarios de aquí de Monterrey. Sí, estoy hablando de los grandes empresarios, los ricos de Monterrey. Sí. No te voy a decir quién. Pero una cosa que es interesantísima, o sea, una persona de esa condición que te dice, lo que México necesita es un gobierno de izquierda, porque si no ayudamos a la gente, si no ayudamos a la gente que está más amolada, esto se nos va a complicar a todos. Pues es una medida inteligente, ¿sí? Y puede el movimiento, y después de López Obrador, sí, por supuesto mantener ese principio fundamental, central de la 4T, pero hacerlo de manera inteligente. El problema de López Obrador no son sus intenciones, ¿sí? No son sus intenciones, en ese caso particularmente, sino la manera de implementar las cosas de manera muy ineficiente. ¿Okay? Y en otras cosas, si se pueden arreglar otras cosas que sí son errores catastróficos, terribles, como la pendejada de abrazos no balazos, ¿sí? Esa por supuesto que debe de quitarse. Entonces, si la 4T entra y en la parte que tiene que ver con la disposición de tenderle la mano a la gente, ¿sí? A lo mejor hacerlo de un modo sí más inteligente, porque aquí López Obrador, pues mira, critica la idea de que a la gente le capacites para que salga adelante por sí misma. Sí, el manido tema ese de no ayudarle a alguien, no darle un pescado a alguien, sino enseñarle a pescar, sí, de Laos creo, sí, ese tipo de cosas, que no entenderlas, sí, pues es patético. La gente necesita oportunidades, sí, para su propio desarrollo y para que él vaya generando no solamente su manutención, sino también su orgullo, su dignidad, ¿sí? De saber que lo que tiene es producto de su esfuerzo, de su trabajo, de su valor, ¿sí? No porque alguien le dio, ¿sí? Eso debe ser algo temporal, mientras yo logro salir adelante, ¿sí? Mientras yo logro por mí mismo avanzar. Pero si las oportunidades están cerradas, están bloqueadas, pues entonces quedo en una condición muy, muy desesperada, y entonces sí es necesario que haya una válvula de escape, porque si no la hay, entonces ¿qué es lo que tenemos? Pues lo que estamos viviendo ahorita, una situación de polarización donde la gente empieza a canalizar, sí, por las vías violentas, la manera pues de encontrar una condición de mayor justicia, de mayor redistribución de la riqueza. Una vez llegué yo a mi casa, hace unos años, ¿sí? Y me la habían vaciado. Ya. Sí. Se llevaron pues todo lo que vieron que les presenta en las habas, y claro, no pueden llevarse las camas, están muy pesadas. Pero sí, las televisoras, sí, la plana, esas que son muy atractivas. Relojes, metieron los cajones sí, y todo. Okay, sí. Los dólares, los centenarios. No había centenarios, pero pasó una cosa que me llamó mucho la atención, sí, y me conmovió, la verdad, porque mis niños estaban pequeños, ¿ok? Eso fue hace unos 20 años. Y se llevaron ropa, o sea,
calzoncitos de mis niños, se los llevaron. Y tú dices, esto no tiene valor, bueno, pero para ellos sí. Así es. Entonces tú dices, a ver, ¿quién vino a robarme? O sea, ¿qué perfil tiene el que vino a robarme? Si él vio atractivo un calzón de niños, ¿sí? Quiere decir que él le llegó aquí en una condición desesperada. Y yo llegué a plantear la situación, bueno, pues una forma, digamos que muy grosera, si no le queremos poner o grotesca, de redistribución de la riqueza. O sea, a final de cuentas, pues yo he tenido suerte en la vida, o sea, me he podido formar, sí, he podido estudiar en el extranjero, soy exactamente lo que López Obrador dice que está muy mal, sí. Cuando yo tomé no impartieron la materia esa que él dice que allá nos enseñan a robar en Estados Unidos. Yo tengo de Estados Unidos 2 maestrías y un doctorado, ¿sí? Entonces tuve muchas oportunidades para que me dieran la materia esa, pero pues lamentablemente no se ofreció. No te tocó. No se ofreció. Pero bueno, si no, ya entonces, en el mal que bien, cuando tienes ese tipo de condición, pues siempre tienes chamba. O sea, de repente se cierra la política, se abre la industria, sí, o de repente las universidades me invitan a trabajar. Me han dado, cuando he estado en las universidades, la máxima categoría como maestro. Y yo he agradecido eso. O sea, vamos, mientras uno tenga una condición de salud mínima, pues de hambre no nos vamos a morir, ¿sí? Exacto. Entonces, para esa gente, pues somos personas privilegiadas, ¿sí? Y entonces, bueno, pues yo digo, pues está bien, o sea, ni presentar denuncia, ni presentar nada, sí, está bien, punto, se acabó. Bueno, la bronca es que eso, por supuesto, que se da de manera mucho más grosera cuando van y te cobran piso, cuando van y te asaltan, cuando van y te agreden, etcétera. Bueno, todo ese tipo de cosas, sí, se da de manera más fuerte cuando hay un caldo de cultivo de las condiciones objetivas, ¿sí?, que permitan eso. Por supuesto, si aparte de eso hay un fenómeno de polarización, ¿sí?, un fenómeno donde a la gente esa le estés tú diciendo que eso que está haciendo es justo y es correcto, porque esos cabrones lo han estado jodiendo, donde hay explotados y explotadores, etcétera, y en esa manera difusa, de repente, una persona trabajadora puede ser para ellos un explotador. Yo todavía recuerdo el fenómeno que tuvimos allá en los 70s de los enfermos, o sea, eran personas aparentemente ideologizadas, pero con una pinche distorsión tal que la gente decía, estos güeyes están enfermos. Bueno, entonces podemos generar una sociedad enferma, polarizada, donde estemos haciendo chingadera y media unos y otros. Y entonces, ¿qué va a suceder? Pues que muchos van a decir, yo me voy a la chingada en México, como lo están haciendo muchos, ¿sí? Otros van a estar, pues, de algún modo, viviendo vidas muy raras, muy encerrados en sus casas, que ya tampoco es garantía, porque de repente van a su domicilio para chingarte. Y entonces, bueno, vamos a desmadrar la situación. Volviendo a la primera idea que te dije, uno de los grandes empresarios en México que te diga, necesitamos eso. O sea, necesitamos de algún modo, y creo que lo vamos a tener, que continúen las ideas básicas de la 4T. Sí, las ideas estas, particularmente la de primero los pobres, ayudar a la gente, necesitamos rescatarlo, ¿sí? Pero necesitamos también recuperar la racionalidad en la toma de decisiones. O sea, no podemos tener un gobierno que sea una máquina de hacer pendejadas. Sí, eso es lo que necesitamos. Oye, Salvador, yo ya quería terminar esta misión, pero me motivas a continuar. Estaremos al borde de la rebelión de los pobres, donde digan, tú me arrebataste la oportunidad que yo pude haber tenido por este mundo desigual. Tú tienes privilegios que yo también merezco, así es que a la brava ahí te voy. Y te voy a arrebatar lo que yo debo de tener. Podríamos estar hablando de atrocidades en pro de la justicia social, de linchamientos,
hurtos, etcétera, o es una exageración que tú me generaste en mi mente? No, si no le damos salida a estas cosas, por supuesto que sí. Pues se puede dar ese fenómeno. Mira, ayer tomé un taxi, ¿sí? Un Uber. O sea, tú sabes, dentro de los taxis, bueno, pues un Uber, sí. El tipo va a una colonia, digamos que medio alta, y tomas el coche y lo que estás viendo allá, ¿qué está pasando allá en la pantalla? Adelante. Sí, Ahí está. ya volvimos allá también. Ya volvimos. Entonces imagínate, tomas un coche, el taxista te tiene en el radio, pero a todo volumen, un discurso de Fidel Castro, hablando de los capitalistas y de que la gente y que la chingada y que el pueblo y la madre, y luego un evento donde Salvador Allende está ahí y el pueblo chileno y que la madre, y luego tú dices, oye, tú dices, a ver, espérate, este cuate, ¿qué es lo que pretende? A lo mejor él supone que yo soy de derecha, a lo mejor, me imagino. Eres un maldito conservador. Pero yo digo, bueno, a mí, pues, discursos incluso que yo había escuchado, gente pues a la que yo de algún modo había admirado como Salvador Allende, ¿sí? Como Fidel Castro. Como Fidel Castro, de algún modo también, sí. Pero mucha gente debe sentirse irritada con ese taxista, ¿sí? Yo creo que mucha gente nomás se pone ahí y va a escuchar eso. Si vas a traer esa chingadera, no quiero tu servicio. Puede suceder. Bueno, pues ahí se están dando ese tipo de cuestiones, o sea, de actitudes que son preludio de posibles confrontaciones y de posibles complicaciones en la convivencia social, ¿sí? Yo creo que tenemos que salir del tema de la polarización, salir de las 3 P's, o sea, tenemos que entender qué chingados es la verdad, volver a darle el valor a la ciencia. Hay muchas cosas que hacer, o sea, este gobierno ha sido un desastre, sí, y habrá que corregir muchas de las cosas que hicieron, pero sí hay que conservar esa predisposición de ser solidarios, sí, de ver la manera de que la gente encuentre forma de tener una condición de vida pues más adecuada, más digna. Bueno, yo para terminar te quiero comentar una cosa que estuve platicando con un grupo de morenistas que terminó odiando. Yo le dije, mira, lo que está haciendo López Obrador es un grupo de pobres con más dinero. Y ellos me dijeron casi que estoy pendejo con esa visión, que darles 4,000 pesos es generar una posibilidad de que escalen la pirámide social, que ya no son los pobres, porque ya tienen 4,000 o 5,000 pesos de más cada 2 meses, y que hasta a los ricos benefician, porque esos 4,500 pesos, ¿hacia dónde van? Claro. A un Oxxo cuando van y compran cerveza, papitas, claro. frijol, etcétera. Entonces, el gran éxito de López Obrador, que nadie ha entendido, es que él está beneficiando a los pobres porque han dejado de ser pobres porque ya tienen 5,000 pesos de más. Ya ha beneficiado a los ricos porque se les está consumiendo por familia 5,000 pesos de más. Yo pensé, esa visión, estamos jodidos con esa visión. Sí. Sí, pero fíjate que hay de pobres a pobres. Mira, los pobres que están en el rango de 2,400 a 5,000 pesos son gente que más o menos tiene algún trabajo, tiene el seguro social o tiene lista, tiene alguna forma de seguridad social. Entonces a esa gente le das 2,000, 3,000 pesos más al mes y entonces ellos agarran ese dinero, pueden incluso guardar una parte de él, mejorar su condición de vida, darse algunos gustos, ir a algún restaurante, llevar al cine a la familia, etcétera. Y por supuesto que esa gente le cambió la vida. Platicas con ellos y te dicen, yo rezo todas las noches para que no le pase nada malo al presidente. Okay. Pero vete al escalón de abajo, de 2,400 para abajo.
Esos no tienen seguro social, no tienen trabajo, pero antes tenían seguro popular. Exacto. Ahora les das 2,000 pesos o 3,000 pesos mensuales, sí, pero se enferman y entonces ya no tienen las cosas que tenían. Sí. Esa gente durante los primeros años apoyaba a López Obrador y a Morena. En los últimos meses esa gente ya dejó de apoyarlos. O sea, los pobres, ¿sí?, no están teniendo una buena condición. Es cierto, tienen más dinero, reciben más dinero, pero son ahora personas que no tienen acceso a la salud, a los servicios de salud. Ahí tenemos una deficiencia en este gobierno. Creo que andábamos no me acuerdo si en 20, 30 y pasamos a 50, una cosa así. No tengo el dato exacto. Pero dicho de otro modo, sí tenemos gente, ¿ok?, que está menos pobre, pero está más jodida. Y ese es el problema, así en resumen. Y se da una situación diferenciada dependiendo de cómo estás en tu condición de pobreza. Entonces, bueno, pues sí hay una, digamos que hay una buena intencionalidad, pero pues una forma que no va a generar desarrollo, que no va a generar crecimiento y que nos va a hacer dependientes. Ese es el problema. Y la gran fortaleza del presidente es precisamente la gente que recibe dinero. Sí, la gran fortaleza. Y la gran debilidad es la gente que no recibe dinero del presidente. Sí. Salvador Borrego, director de Saba Consultores, te quiero agradecer tu presencia en Hablemos Claro el día de hoy y te comento que si es posible y si no nos llaman donde nos deben de llamar antes de que llegue López Obrador, aquí nos vemos el próximo miércoles a la misma hora por YouTube, por Saba Consultores y por Facebook en el área de la revista Ecos. Y mañana espero que me des una afirmativa al decirte que nos vemos en la mesa grillera. Claro. ¿Algo más que quieras agregar? Aquí mismo en la mesa grillera mañana a las 11 de la mañana, compañeros. Van a venir los de Café Cargado. Ah, perfecto. Sí, o sea, bueno, prometieron. Sí. Va a estar sabroso. Espero que no se rajen, ¿ok? Pero entonces va a ser una mesa media hinchada con, pues, estos personajes de ese grupo. ¿Sí? ¿Tú los conoces? Perfectamente hinchada, pero sabrosa. Muy bien. Pues muchas gracias. Por hoy, muchas gracias y hasta la próxima.